Bueno, muchísimas gracias. Nosotros sabemos la importancia que es un plan de higiene para las empresas, porque en estos tiempos que estamos con la emergencia sanitaria, es muy importante que cada empresa tome sus previsiones para que ningún afectado salga. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿se identificaron los peligros y se evaluaron riesgos mediante la matriz HIPER? Por favor, explíquenos cómo fue ese proceso. Primeramente se hizo una valoración de los riesgos existentes, ya, de acuerdo a cada proceso. Dentro de cada proceso existían actividades. En estas actividades se hizo un estudio si es que existía algún tipo de control para los riesgos existentes que se detectaron, y se pudo evidenciar que en más del 90% no existía. Entonces, en esta matriz HIPER, lo que nos permite es darle un valor al riesgo. ¿Cómo se da un valor? Por ejemplo, un riesgo es igual a la probabilidad por la severidad del daño, ¿ya?, de un accidente. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, se evaluó, ¿ya?, se planteó medidas de control para minimizar los riesgos. O sea, la idea del plan de higiene y seguridad es minimizar riesgos. Claro, no asegura que el riesgo no exista, pero sí... No asegura. O sea, el plan de higiene no le va a dejar el riesgo en cero, ¿ya? El plan de higiene lo que hace es minimizar los riesgos de manera que estos no lleguen a ser mortales para el trabajador. Como 1%, 2% según. Están muy buenas las respuestas, es algo muy interesante el evaluar de cada empresa, no solamente de FEDEPLE, sino de otras empresas, para que el riesgo sea mínimo. También comenta en su informe que usted propuso un plan de extintores. Se hizo una evaluación de los extintores existentes, ya se contabilizó, ya, y en base a eso se hizo un cálculo de redistribución de los extintores, ya, en el cual se realizó un plano ya con la redistribución de los mismos. ¿Cuántos extintores más o menos, un promedio, había antes de ustedes hacer la evaluación y cuántos hubieron después de hacer la investigación? Básicamente era casi la misma cantidad, ya, solamente que se los redistribuyó solamente, ya, porque algunos estaban muy centralizados en un área. Entonces lo que se hizo fue hacer un cálculo de área de cobertura de ese extintor dentro de las áreas de trabajo. Lo que se hizo básicamente fue una redistribución. También nos informa que se hicieron una evaluación económica para la empresa. Por favor, explíquenos un poquito acerca de eso. Bueno, la evaluación económica ya se hizo básicamente un análisis de costo-beneficio, que este análisis consistió en sacar un presupuesto de cuánto le salía el plan en sí mediante investigaciones de precios, digamos, de todo el costo que tenía, versus el costo que saldría el incumplimiento de estas normas, ¿ya?, referente a las normas bolivianas, ¿ya?, y a la Ley General de Higiene y Seguridad, ya que en esta ley existen multas para este tipo de infracciones, podría llamarse, ¿ya?, porque cuando una empresa no cuenta con un plan de higiene y seguridad, pueden venir una serie de multas, o sea, a causa de eso. Claro, que es como que los van a estar revisando cada vez a las empresas para controlar que hay un plan de higiene. Claro. No, o sea, al momento que hay un accidente, llega el Ministerio del Trabajo y hace una investigación, ¿ya? Y si no existe un plan de higiene y seguridad, no se puede saber si el trabajador estaba bajo condiciones inseguras o si el trabajador realizó actos inseguros. Porque una cosa es un acto inseguro y otra cosa es una condición insegura. Un acto inseguro es cuando existen las normas pero el trabajador no las cumple. En ese caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, si se ha implementado en una empresa un plan de higiene, pero hubo un accidente y fue el mismo trabajador que incumplió las normas, ¿qué se procede en esos casos? En esos casos depende mucho en qué condiciones se violó la norma, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, el Ministerio del Trabajo dispondrá y verá, digamos, si se le da alguna sanción al trabajador por tal hecho. Es muy interesante. Y háblenos un poquito más sobre la empresa FEDEPLE que está encontrada en Montero también, ¿verdad? Así es, está a 40 kilómetros de Santa Cruz, más precisamente en el sector del Naranjal, entre Guarnes y Montero, ¿ya? Es una empresa que produce alimentos balanceados, ¿ya?,
para su federación. Nosotros sabemos que es muy importante un plan de higiene y seguridad para los alimentos de los animales bovinos. Entonces, por favor, explíquenos también cómo fue el proceso de este proyecto, qué fue lo que se le complicó, qué fue lo que dijo que estoy fallando o no me está saliendo bien. ¿Cómo fue? La verdad que un poco se me complicó en la toma de datos porque, como dije, que carecían un poco de seguridad industrial. ¿Ya? A mí me tocaba sacar algunas muestras, ¿ya? Algunas fotografías, ¿ya? Y para eso tenía que subir escaleras, ¿ya? Que según la norma, por arriba de 1.8 metros ya eran trabajos en altura, ¿ya? Lo cual exige que se utilice arnés, ¿ya? Entonces no existía eso, ¿ya? Yo tuve que agarrar y subir así nomás, digamos. ¿Y eso implica es por lo que fue alejado de la ciudad, el que carezcan de esa seguridad? No, la verdad que eso no tiene mucho que ver, digamos, ¿no? Sino que muchas veces las empresas obvian este punto, ¿ya? Porque si bien es cierto, es obligatorio, no existe un control permanente, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ni siquiera, o sea, no cumplen con este requisito que es obligatorio, ¿ya? Entonces, lo que se sugiere es cumplir porque un accidente que sea mortal significa un daño a la empresa y también a los equipos de la empresa, porque muchas veces se ven dañados por ese motivo, se ven afectados, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda es la implementación de un plan de higiene y seguridad, ¿ya? Para garantizar la seguridad de sus trabajadores. Está perfecto. Ahora ya para terminar cerrando, ¿usted cree que el proyecto que usted realizó, el plan de higiene y seguridad para la empresa, le sirvió, lo están aplicando, le hacen seguimiento o solamente presentó el proyecto? Explíquenos, por favor. Lo que pasa es que esta propuesta de un plan, ¿ya? Es como dice, ¿no? Es solamente una propuesta, ¿ya? Una cosa es una propuesta y otra cosa es ya ir y implementarla, ¿ya? Y como en este momento yo estoy haciendo este trabajo para titularme, entonces yo necesitaría firmar ese proyecto para hacerlo legal y para eso tendría que yo ser ingeniero. Muy interesante, pero ¿usted cree que va a poder, después de realizarse como ingeniero, poder implementar este proyecto? ¿Lo va a seguir continuando? ¿Lo va a dejar ahí? Claro que sí, de poderse se puede, ¿no? Ya, ahora depende mucho de la empresa, ya depende mucho del compromiso de la alta gerencia. Eso es lo más importante antes de implementar cualquier tipo de proyecto, ya, porque al final de cuentas la gerencia es la que toma las decisiones. Ya uno como profesional les puede asesorar, ya, puede llevar un seguimiento de todo lo que se necesita, pero al final es la empresa la que decide. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Javier, por su tiempo, por su respuesta, por este increíble proyecto. Muchas gracias a ustedes, ya, agradecerle a la universidad, ya, a ustedes por la entrevista y bueno, eso es lo que se hizo, ¿no? En el proyecto. Está perfecto. Bueno, ya escuchamos al ingeniero Javier que nos comentó cómo fue su proyecto para un plan de higiene y seguridad para la empresa Fedeple. Es un tema muy interesante que tenemos que tener en cuenta porque la higiene y la seguridad es muy importante tanto como para los trabajadores como para los clientes. Y hasta aquí fue todo por hoy, por esta entrevista, por esta divulgación científica y esperemos vernos en otra entrevista más.